qué bueno es que haya muchos pequeños en medio de nosotros, pero hermanos, cuán grande responsabilidad cae sobre la iglesia por esa situación. Realmente, qué gran responsabilidad para cada padre de familia, para mí, cada miembro de la iglesia. Qué bendición, hay muchos niños. Qué bendición, pero depende mucho de nosotros como padres, como hermanos, como maestros de Cristo, de la fe. El poder nosotros llevar y guiarlos hacia la verdad. Es necesario que nosotros en todo tiempo estemos orando por esas maestras, pero también, mucho más importante, no vamos a quitarle peso a lo que acabo de mencionar, pero es muy importante que ores por ti mismo. ¿Por qué? Porque tú eres responsable de ellos y tú darás cuenta de ellos en el día del juicio. Si tienes hijos y los has descuidado, y los has desatendido, ya has faltado a tu responsabilidad, querido amigo, vas a dar cuentas. Por eso es necesario que nosotros de continuo estemos pidiendo el favor de Dios, porque es de espantarse, hermanos. Son muchos niños. Y ellos, dice la Escritura, que son herencia de Dios. Abramos nuestra Biblia ahí en el capítulo 2 de la segunda carta de San Pedro. Segunda carta de San Pedro, uno de los finales libros de la Biblia. En el capítulo 2, verso 21. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos? Dice de esta forma, capítulo 2, verso 21 de la segunda carta del apóstol San Pedro, dice de esta forma: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Porque mejor les hubiera sido, habla de un tipo de personas, no haber conocido el camino de la justicia. Eso está dando a entender que muchas veces, está dejando algo en claro el apóstol Pedro, que es mucho mejor estar en ignorancia que en apostasía. Es la idea que nos quiere dar el apóstol San Pedro. Es mejor la ignorancia. No estoy diciendo que no va a recibir un pago, porque al final de cuentas la Escritura, cuando tú examinas el capítulo 2 del libro de los Romanos, ahí dice claramente que algunos, aunque no conocen la ley, son ley para sí mismos, teniendo su conciencia como juez. La corte terrenal más grande aquí en la tierra es tu conciencia. Entonces ellos, aunque no sepan la ley de Dios, son ley para sí mismos, porque su conciencia va a testiguar, porque su conciencia determina si lo que haces es bueno o es malo. Dice que Él aprueba cuando haces lo bueno, pero Él te acusa cuando haces lo malo. Entonces es importante, aquí dice el apóstol Pedro, que mejor les hubiera sido quedarse en ignorancia que haber sido unos apóstatas. Dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. Habla de gente en medio de la iglesia que conoce la verdad, que ha leído la Biblia, que ha escuchado acerca de Jesucristo. Quizás él mismo ha predicado, quizás él mismo ha escrito algún libro que tenga que ver con el Evangelio. Pero aquí dice que mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después haberlo conocido y volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. ¿Por qué no nos ponemos de pie e inclinamos nuestro rostro para hacer una oración, pedir el favor de nuestro Señor Jesús? Amado Padre, te damos gracias, Señor. Padre, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo, Señor. Padre, horrenda cosa es saber, Señor, que una vez que degustamos de la buena palabra, Señor, que tú compraste
a muchos y después se hayan vuelto atrás, Señor. Padre amado, te pido hoy, Señor, redarguye nuestra alma, Señor, nuestra conciencia, nuestra mente, nuestro corazón. Padre, dice tu palabra que es más cortante que una espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma. Toca el hueso, Señor. Parte el espíritu y el alma, Señor, como seres tripartitas que somos. Padre, te pedimos que tu palabra cumpla efecto en nuestras vidas y que nosotros podamos, Señor, sentirnos avergonzados, Señor, si es que hemos faltado a tu palabra. Y si no, que podamos nosotros identificar tal enfermedad, tal lepra en medio de la iglesia. Y así nosotros, como dice el San Judas en su epístola, contender ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Padre, te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar, por favor, amados hermanos. Vemos a un grupo de personas de las cuales menciona el apóstol Pedro en su carta. Es una carta que fue escrita a la iglesia, hermanos. Y no solamente en su primera carta nos advierte acerca de los peligros de los de afuera, sino en esta carta el tema central nace desde adentro de la iglesia. Dice ahí en el capítulo 1, verso 1, dice: Simón Pedro, de esta misma carta, y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia. ¿A quién está escribiendo? A los que fueron alcanzados por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Una fe igualmente preciosa que la nuestra. Fíjense lo que está hablando a gente regenerada. Gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Tenía que leer este texto para dejar en claro. Pedro le escribió a la iglesia. Pedro le escribe a un grupo de personas para advertirles que en medio de ellos se iba a levantar una enfermedad llamada falsos maestros, falsos profetas, falsas doctrinas. Como lo hemos visto anteriormente, lo vimos hace 15 días, hablábamos que Satanás suele disfrazarse como ángel de luz, y aún sus ministros se pueden disfrazar como ministros de luz, pero hay algo en particular que los identifica. No se van a someter a la voluntad de Dios. Aunque fue una carta escrita a gente regenerada, está diciendo que en medio de nosotros, hermanos, no somos una iglesia perfecta. ¿Lo somos? ¿No lo somos? Que en medio de la iglesia sean de 10, 15, 20, 30. Cuando tú ves las cartas, no solo de San Pablo, no solo las de San Pedro, no solo la de Judas, la de Santiago. Cuando tú ves, él siempre se está refiriendo dentro de la iglesia, va a haber gente que va a querer desviar tu mirada del cielo, va a querer desviar tu mirada del Salvador. La buena pregunta es, bien dijeron los discípulos, Judas se movía en medio de ellos, pero ellos no pudieron identificar que Judas era un apóstata. Ellos no lo pudieron notar. 3 años y medio caminaron con el Señor Jesús y no se dieron cuenta que Judas era un falso apóstol. ¿Y a qué grado llegó esa verdad? Que cuando el Señor les dijo, de cierto os digo que uno de entre vosotros me va a entregar, ¿qué fue lo que hicieron los demás? Si ellos hubieran identificado a Judas, ellos quizás hubieran dicho, pues es que Judas tiene características de un apóstata. Es que Judas tiene como ciertas características, tiene ciertas actitudes, quizás es él, ¿no? Pero cada uno de ellos dijo, ¿seré yo? Y eso nos deja ver algo muy importante, amado hermano, quizás pueda ser tú, quizás realmente pueda ser tú. Aquí lo importante, y para no perder la esencia del mensaje, está hablando de gente que no solamente se quitó la ignorancia de encima, es gente que quiso buscar la verdad de Dios
Un apóstata es una persona que deserta, que renuncia, que abandona la fe. Esa es una persona apóstata. Pero yo meditaba en el libro de los Salmos, decía el salmista, que a tu diestra hay delicias para siempre. Ninguno de nosotros, amados hermanos, cambiaremos a nuestros hijos por un coche, ¿o sí? Estaría muy mal la persona que hiciera eso. No digo que no lo hay, pero estaría muy mal. No entraría ni siquiera en el conocimiento ni en la razón mundana. No cambiarías un festín por unas tortillas duras. No lo harías. Va en contra del sentido común. La pregunta es, para que una persona pueda renunciar a su fe, cuando dice la Escritura que hay delicias a su diestra para siempre, cuando David dice en el Salmo 23, dice que aderezas mesa delante de mis angustiadores, cuando vemos al salmista diciendo, oh, cuán grande es Jehová, oh, cuán hermosa es su palabra, son mi delicia dentro de mí en todo tiempo. Vemos el libro poético de los Salmos externando acerca de maravillas acerca de Dios. Entonces, aquel que abandona su fe es porque nunca tuvo una fe verdadera. Porque tú, cuando tienes la fe verdadera, disfrutas esas delicias. No cambias tu salvación, no la intercambias. Si hay algo que ofende a Dios como tú le amas, ¿qué es lo que haces? No estoy diciendo que no vas a ser tentado, pero vas a procurar no ofenderle. Mi padre, él estuvo en el ejército, dice que fue 11 años, dice mi madre que fue 10, no lo sé, no sé si está poniendo un año de más. Él ya partió, él murió hace 3 años, pero él era muy estricto con nosotros. Un 9 para él era un 5. Entonces nosotros siempre estábamos bajo presión. Si salía el certificado de 9.5 eran problemas en casa. Él demandaba mucho, pero nosotros lo respetábamos. Y nosotros obedecíamos, ¿por qué? Porque no queríamos ofenderle, porque era nuestro padre, porque muchas veces él llegaba cansado de trabajar y sea como fuere, nos daba de comer. Entonces, si alguien me pudiera decir, oye, rebélate contra tu padre, jamás lo hubiera hecho, porque yo le respeto. Porque él, a final de cuentas, ¿cómo era? Él me brindó su protección. Veíamos nosotros un texto hace 8 días, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 5, porque vosotros sois guardados por el poder de Dios a través de vuestra fe. Somos guardados por el poder de Dios. Él es mi protector y yo le sirvo. Él es mi protector, ve por mí, por los míos. Él considera lo que es mejor para mí y el único que me dice, Miguel, no me ofendas. Entonces, si yo muchas veces lo hemos dicho, ustedes mismos, vamos a dar gracias por todo. Estamos dando gracias por los alimentos, estamos dando gracias porque despertamos un día más, porque llegamos con bien a casa. Entonces, si le estamos dando gracias es porque estamos reconociendo que Él nos guardó, nos protegió, nos proveyó, nos sanó quizás de una enfermedad, quizás suplió para mis necesidades, quizás me libró. Dice la Escritura que cuando uno es justo y anda en los caminos de Dios, hasta a sus enemigos lo hace estar en paz con Él. Entonces tenemos todas las garantías del reino, tenemos todas sus promesas. Yo tengo una casa, una morada allá en el cielo, no sé de qué dimensión será, no sé si es de 3 pisos, ignoro todo eso, pero Él dice que tiene una casa para mí. Él me promete vida eterna. Yo sufro de continuo, hermanos. Yo en mi vida mundana era bien depresivo.
Tendía a deprimirme, siempre caminaba solo, sí era parte de la pandilla, pero prefería estar solo. Si iba a robar, yo iba solo, si iba a beber, pues solo, para no andar compartiendo, de lo que mucho trabajo me costó. Imagínense, mucho trabajo me costó asaltar a varias familias para que después esté repartiendo el botín. Yo pensaba que eso estaba mal, que no debía de hacer eso. Pero siempre me sentía solo. Crecí con una autoestima baja, andaba mal, hice un pacto con el diablo a los 14 años, hice muchas cosas. Y Él me muestra su favor, me salva, me quita esas lágrimas. Yo lloraba de continuo. Y de tiempo en tiempo, hoy en la actualidad, cuando mis hijos están durmiendo, de repente me levanto mis ojos hacia arriba y empiezo a meditar, a considerar mi vida, a considerar lo que hice, considerar las consecuencias de mi maldad. Y entonces a veces me empiezo a poner triste, me empiezo a entristecer. Y me siento triste. Y a veces veo ciertas circunstancias allá en la calle, quizás familias completas, familias integradas, bien integradas. Quizás matrimonios felices, y eso viene a mi corazón y me hace sentir triste. Pero después yo voy en mi mente y me traslado al libro de Apocalipsis. El Señor ahí dice que toda lágrima, que Él me las va a enjugar, me las va a secar. Él dice que yo ya no voy a tener dolor. Hay veces que me levanto y me truena aquí, no sé cómo se llama esta parte, se me olvidó. Y tengo que ir a trabajar. No quisiera, estoy cansado. Hay veces que quisiera. El otro día el hermano Dani estaba diciendo que él a veces ha orado que la noche le dure muchas horas para poder descansar. Y sí, lo hemos hecho así. Cierra los ojos, ya los abres y ya es hora, párate, porque si no, no va a salir lo que tienes que sacar para el día. Pero pienso en esa promesa y digo, caray, algún día, yo nada más veo de este lado para acá, de este lado no, algún día también voy a ver. Algún día tengo miopía, aparte de este lado, me cuesta trabajo, yo los veo borrosos. Y yo voy a ver bien. Y no solamente las promesas son para mí, son para ustedes. Pero ¿cómo es posible que en medio de la iglesia, teniendo tan hermosas promesas, va a haber gente que simplemente va a aparentar? Dice ahí en el capítulo 2 de San Pedro, en el verso 1, lo que hice ahorita fue hacer un contraste entre los beneficios que tenemos nosotros formando parte en el reino de Dios. Esos son los beneficios. Y yo no los voy a cambiar por cualquier cosa, porque cualquier cosa no vale ni siquiera la milésima parte de lo que nos promete Dios. Pero entonces, ¿cómo puedo yo entender esas promesas cuando yo lo experimento en una comunión diaria con mi Señor? Cuando yo voy de mañana temprano y le digo, Señor, ayúdame, Señor, necesito que incrementes mi fe, Señor, necesito que me bendigas, Señor, por favor, guárdame de mis enemigos, porque se han levantado en este tiempo para poder agredirme. Y siento su amor, su poder, su consuelo. Yo entiendo, cometí muchos errores. Y Él me dice, no te preocupes, ya fueron pagados en la cruz del Calvario. Van a venir consecuencias, pero es mejor que esté contigo a que esté sin mí. No estamos minimizando nada de consecuencias ni nada de eso. Estoy diciendo que Él me está prometiendo cosas que yo estoy palpando con mis manos de la fe. Que yo los estoy viendo con mis ojos de la fe. Y el grupo de personas que se levantan en esta iglesia y habla, la carta es dedicada a todas las iglesias. Si no, no tuviéramos ahorita en la Biblia la carta de Pedro. Yo creo que Pedro ni sabía que la íbamos a leer nosotros. Pero Dios sí sabía que nos iban a hacer mucho bien. Él nos advierte. Porque dice ahí, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre quienes... entre vosotros falsos maestros. O sea, Él no solamente se remonta al tiempo de los profetas, sino también lo habla en un tiempo presente perfecto, donde tú lo lees y dice que, pero hubo también falsos profetas, dice el verbo pasado, hubo, porque hubieron,
pero después de la coma dice, como habrá entre vosotros, habla de un tiempo futuro, pero cuando leemos nosotros, entre vosotros, estamos hablando de nosotros mismos, un tiempo presente perfecto, dice, falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán ¿a quién? Al Señor. Esta palabra que estaba meditando en esta palabra, Señor, hermanos, aquí no utiliza la palabra curios. Habíamos hablado de la palabra curios la semana pasada, aquí está utilizando la palabra déspotes. Y después dice, ahorita vamos a darle sentido a esa palabra, y dice, y aún negarán al Señor que los rescató. Bueno, aquí tiene una idea, podemos malinterpretar la idea porque dice que los rescató. ¿Sí los rescató? Así dice que los rescató. Entonces la salvación se pierde. Señores, no volvemos a esa controversia, que ni siquiera debería ser controversia. Simplemente vamos a entender la idea que nos quiere dar esa palabra rescatar, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Bueno, esa palabra rescatar es agorazo. Y agorazo significa comprar o adquirir. Y la palabra déspotes significa es el señor, dueño o alguien que compra esclavos, alguien que compra propiedades, alguien que compra tierras. Nosotros venimos del polvo de la tierra, ¿no es así? Entonces cuando dice que compra tierras es porque compra gente como nosotros. Pero eso no significa, de acuerdo a la idea que nos quiere dar Pedro, es que él haya sido salvo. Él lo compró para su servicio, pero él jamás se sometió a la voluntad de Dios. Si ponemos ese ejemplo, el amo iba y en el mercado de esclavos, él escogía y voy a comprar este, y no significa que porque los compró, todos le iban a obedecer. No sé si estamos captando el mensaje. No es lo mismo como cuando nosotros nos remontamos hacia la primera carta que fue escrito mucho tiempo atrás de San Pedro en el capítulo 1, verso 5, que dice que nosotros, la única forma y garantía que tenemos de que somos salvos es que somos guardados por el poder de Dios a través de la fe, la cual va a resultar en la salvación de nuestras almas, y hablábamos de la perseverancia, de una fe que persevera. Bueno, estos fueron adquiridos, pero ellos no perseveraron y todo el tiempo estuvieron desligados de la gracia porque su fe no era genuina. Y es importante que nosotros consideremos esto, porque en medio de nosotros no solamente hay gente que entra de allá afuera, hay en medio de nosotros gente que desde adentro va a querer mutilar el cuerpo de Dios. ¿Pero a través de qué? De falsas enseñanzas, de herejías. Hablaba yo con una persona, me decía, es que lo que pasa es que en tu iglesia quieren que sean todos perfectos. Y la escuché, que no uses falda, que no te maquilles, ya entienden de más o menos qué género fue el que me habló, ¿no? Que no se maquillen, que esto, que el otro, y luego tú las ves a las hermanas con pantalón y empezó a sacar lo que había en su corazón. Y esta persona empezó a asistir a otra iglesia en donde le enseñaron que Dios lo que le importa es el corazón. Que no importa si te vistes como tú quieras, Dios lo que ve es el corazón. Pero Jesús no dice eso. Jesús dice, hipócritas, primero limpien lo de adentro del vaso, y entonces, lo de afuera del vaso será limpio. Así lo dice. Y yo le decía, bueno, no, es que nosotros, es que lo que pasa es que tu pastor dice esto, y siempre está, y al final de cuentas uno tiene la determinación, si lo hace o no lo hace, pero no nos puede obligar. Digo, tienes razón, uno cumple su trabajo. Yo cumplo con decirte, oye, hermano, tú prometiste cosas a Dios. Y la Escritura dice ahí en Eclesiastés capítulo 5, verso 3, 4, 5, dice que cuando prometas algo
apresúrate en cumplirlo. Porque Dios no se complace de los insensatos. Yo no le estoy diciendo, hazlo porque yo quiero que lo hagas. Yo le estoy diciendo que ahí dice en el Eclesiastés, porque es mejor que no prometas a que prometas y no cumplas. Pero ¿saben cómo lo toman esas personas? Ay, es que nos exigen mucho. Bueno, ¿acaso no utilizamos esta palabra agorazo con nosotros, no nos rescató? Ahora, hay que tener cuidado porque hay dos tipos de personas. Unas fueron rescatados y se van a someter a la voluntad de Dios. Pero hay otros que fueron rescatados y jamás, simplemente fueron adquiridos. Es más, pregúntate qué haces sentado aquí en esta silla donde estás. Quizás el Señor de los cielos te está invitando a las bodas, pero otra cosa es preguntarte a solas. Me hace recordar a aquella persona cuando se le preguntó. Ella decía, es que Dios me habla. A mí me habla Dios. Y nos decía a nosotros, es que Dios sí me habla. Y nada más atinamos a preguntarle, ¿y lo obedeces? Bueno, pero es que no somos perfectos, es que esto, es que el otro. Bueno, pregúntate a ti mismo. Tú estás dentro de la iglesia, te estoy hablando a ti. Ok, estás escuchando la Biblia audible, lees tu Biblia, oras, quizás haces misericordia, estás compartiendo tu fe, entre comillas, pero cuando el Señor te toca ese punto donde te dice, no quiero que participes de cosa inmunda, ¿tú le obedeces? No es el mandamiento del pastor, no es el mandamiento del que predica, no es el mandamiento del maestro, es ¿le obedeces? ¿Le obedeces? Dice la Escritura que el que quiera ser el mayor tendrá que ser el servidor. Hermanos, en medio de la iglesia hay labor y todos vamos a entrarle porque somos parte de. Y ahí se va a empezar a identificar si eres o no eres. Y bueno, sabes mucha teología, hermanos. A mí se me da la oportunidad de predicar aquí y antes se me invitaba a predicar en otros lados. Pero yo disfruto lavar los baños todos los domingos en la mañana. Y el otro día se metió uno ahí y le dije, oye, ¿qué haces aquí? Dame chance, este es mi lugar. A mí me gusta hacerlo. Porque no es de menospreciar lavar los baños. Ni lleva más honra el que predica. Sino que todos somos un cuerpo, pero en medio de nosotros va a haber quienes van a decir, no es para mí. Y van a decir amén, aleluya. Y van a decir muchas cosas. Pero no se van a someter a la palabra del Señor. Dice aquí, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Yo les voy a decir una cosa. Cuando yo hablaba tiempo atrás de esta persona, con esta persona, ella captaba ciertas cosas. Se puede decir que como que yo la aconsejaba y entendía. Llevó un caso muy particular ella delante de otro ministro. Y el ministro, cuando yo hablé con él, le dije, oye, estás omitiendo esta parte. No sé más que otros. Yo respeto a todos los ministros, ni estoy diciendo que conozco mucho, pero son cosas básicas. Estamos hablando de perdón, de humildad, de sencillez de corazón, de mansedumbre. Estamos hablando de esas cosas. Y si quieres de definiciones. Le dio luz verde para hacer algo que no debió de haber hecho. Y hoy, cuando hablo con esa persona, X, me da mucha tristeza, porque lo único que hay en su corazón es queja. Es que ustedes me querían someter, es que ustedes querían que hiciera esto. Bueno, yo le decía, ¿y la ley no es buena acaso? ¿No te refrenaba hacer lo malo? Pues sí. ¿Y dónde terminaste? ¿Acaso no fue mucho el libertinaje que te permitieron? Al grado que consecuencias de tu forma de vivir es porque estuviste aquí o porque escuchaste otro tipo de doctrina. No me supo contestar. Me escucha de buena gana y me dice, sí, Miguel, sí, te entiendo, sí te creo, sí, cierto, es verdad.
pero tú la ves en un estado de tinieblas. ¿Por qué? Porque se introdujeron falsas doctrinas. Amado hermano, no hay otro evangelio, solamente el evangelio de Jesucristo. Y una de las doctrinas que se habían entrometido dentro de la iglesia en aquel tiempo era el judaísmo. Gente que decía que a través de las obras de la ley tú podías llegar al cielo. Yo te quiero decir una cosa, amado hermano que estás aquí, si te bautizas, no digas que necesitas del bautismo para entrar, porque le quitas el mérito a Cristo. No es como cantes, no es lo mucho que ayudes. Escuche, estamos hablando de sacramentos. La gente cree que si tú no te bautizas no eres salva. No es así. Porque entonces estaríamos diciendo que necesito hacer ese ritual para poder ganar el beneficio que se obtuvo a través de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. No son las muchas obras. Por cierto, por muy buena persona que seas, o por muchas buenas obras que hagas, no vas a entrar al reino de Dios. Oye, el que te diga yo que vas a dar cuenta de tus hijos, esa es tu responsabilidad, caray, échale ganas y hazlo lo mejor que puedas. Y si tienes hijos regados por ahí, perdón por la expresión coloquial que se usa aquí en México o en esta parte de Chimalhuacán, yo te aconsejo, ve, búscalos y pídeles perdón y empieza a cumplir tu responsabilidad, porque aquí puedes venir a cantar, aquí puedes venir a humillarte, podemos verte llorar. Pero lo siento mucho, tú entras en esta categoría y aquí dice que ellos mismos están atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Esa palabra repentina tiene que ver con prontitud. Cuando menos tú te lo esperes, tú estás atrayendo esa condenación. ¿Por qué? Número 1, fuiste rescatado, pero estás negando al Señor. Y negar al Señor es negar a su Padre, porque Jesús dijo, quien me niega a mí, quien me desecha a mí, desecha también al que me envió. Y una forma de desechar a Cristo es sentarte en esa silla, escuchar la palabra y no obedecerla, y no abrazarla en tu corazón. Y es por eso que si nosotros regresamos allá adelante en el verso 21, Pedro hace la comparativa y dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, si estamos ahí en el 2:21, dice ahí que haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Dice la Escritura ahí en el libro de San Lucas, en el capítulo 12. Vamos rápidamente a considerar algunos textos. Lucas capítulo 12, en el verso 41. Dice, entonces Pedro, fíjense, ¿acaso no Pedro es el autor de la carta que leímos hace algunos minutos? Entonces Pedro estaba consciente de algo, dice, le dijo al Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Fíjate lo que le contesta el Señor, y dijo el Señor, Curios, el dueño, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, a cual su señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. 45. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, bueno, en el libro de San Lucas, ahí le llama a sus consiervos, a sus compañeros de trabajo. Aquí en la iglesia nosotros tenemos consiervos, yo soy siervo, él es mi consiervo, y fulano de tal es mi consiervo, todos trabajamos para la viña del Señor, y una forma de agredirlos a ustedes es con falsas doctrinas, porque dice que esas herejías son destructoras.
hermanas, hermanos, es importante que en todo tiempo lean la Biblia. Pero si alguien se acerca para pedirles un consejo, yo les voy a pedir de favor en el nombre del Señor Jesús, que si no tienen el consejo bíblico, mejor se callen, mejor no hablen, porque a veces solemos decir consejos de nuestro corazón. ¿Y sabes qué termina haciendo el hermano? Creyéndolo. ¿Por qué? Porque te ve maduro, porque ya ve que ya llevas tiempo reuniéndote aquí, porque pasas a introducir, porque pasas a predicar, porque ven que muchos hermanos se te acercan a ti para pedirte algo. Si tú no tienes el consejo de Dios, mejor abstente. Dile, hermanita, voy a orar por ti. No podría responderte yo porque no he experimentado tu situación, pero voy a orar por ti. Eso es lo correcto. Pero hay veces, a mí me ha tocado, me han dicho, y yo creo que a muchos de ustedes también, pero en su tiempo, muchos de los que no están aquí, no estoy culpando a nadie, en su momento se me acercaron o me los encontré en la calle. ¿Qué pasó, varoncito? ¿Qué pasó? Ah, pues es que me dijeron esto y el otro. ¿Quién te lo dijo? Y dices tú, ay, ¿en serio te dijo eso? No, brother, no es así. No, pues yo no sé. Ya ni modo. Por esas falsas enseñanzas, por esos malos consejos. De mí decían que yo era muy duro. Y le agradezco al Señor que hayan dicho que yo era muy legalista, muy duro, muy conservador de la doctrina de la ley. Que bueno, pues mi intención era darles con la ley y no meterme en problemas. Y a lo mejor yo podía ver a alguien ahí que no era bautizado y decirle, no toques eso, ese es de Dios, ese es santo, aléjate por favor, casi diciéndole que era un inmundo. Bueno, el Señor me empezó a hablar a mi corazón, me fue cambiando, pero creo que hubiera sido peor que, sí, allá, toca eso, toca aquello, sí, mira, también toca la guitarra. Hubiera sido peor, porque son cosas consagradas a Dios. Después hablaremos de ese tema para que no nos desviemos del caso. Pero a veces es mejor callar y dejarle a las personas que están capacitadas para hacerlo. Y hay veces esas mismas personas que son capacitadas muchas veces dicen al que está pidiendo el consejo, dame chance, voy a orar. Porque hasta ellos se sienten incapaces. Hermanos, yo estoy en medio de un divorcio. Y tal parece que todo este año que pasó, el Señor me puso a dar consejería matrimonial. Y cualquiera de ustedes me diría, pues, ¿qué puede enseñar? Y tiene razón, ¿qué puedo enseñar yo? No puedo enseñar nada. Pero si vamos a la Escritura, aprende el que me oye y yo aprendo. Aprendemos los dos. Y ahí a lo mejor hasta venían como golpes de espada en mi cabeza, porque veía todo el error, todo lo que no hice, todo lo que debí de haber hecho, pero ahora no estaba dispuesto a enseñar a otro a que cometiera el mismo error que yo. Yo no sé si les sirvió a muchos o no les sirvió, pero a mí hasta miedo me daba, hermanos. Yo le decía a mi pastor, hermano, échale ganas, el Señor te puso ahí, estudia mucho, ora mucho, ayuna mucho. Pues había que hacerlo. Había que hacerlo. Pero mientras menos me pregunten por mí, yo encantado mejor menos respondo. No va a ser que me meta en problemas. El hecho de que uno esté aquí delante de todos ustedes. Imagínense, hermanos, cuánta gente entró no solamente en este miércoles, sino desde hace 7 años que se me permitió pararme en un púlpito para poder, preparar un discurso. ¿Cuánta responsabilidad no va a llevar? No voy a llevar yo. Y luego agrégale si por ahí uno se fue por algo que dije que no era ni siquiera bíblico. De eso está hablando el Señor. Dice ahí en el verso 45, mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y va a comenzar a herir a sus hermanos, a tratarlos mal,
sin misericordia, sin justicia, sin verdad, y a comer y a beber y a embriagarse, está retomando su vida natural de antes. Vuelvo a hacer énfasis, hermanos, y es necesario que cada uno de nosotros meditemos. ¿Podrá uno ser hoy un hijo de Dios regenerado cuando la Biblia dice que nuestra salvación reposa en una esperanza viva, en una esperanza incorruptible, inmarcesible? Cuando el mismo apóstol San Pablo dice: ¿qué nos podrá separar del amor de Dios? Ni ángeles, ni principados, ni lo profundo, ni lo alto, ni esto, ni el otro. Está diciendo: nada podrá separarnos del amor de Cristo. Estamos hablando de una fe genuina, una fe que persevera, alguien que recibió la verdadera salvación. ¿Podrá esa persona volver a ser un hijo del diablo? No, eso va en contra de las virtudes de la gracia. Porque la gracia te salva, te regenera, te perdona, te justifica, te santifica. Pero todo es a través de ¿qué? De tu fe. Entonces no puedes regresar a tu vida pasada. No estoy diciendo que no hay momentos en donde tu fe se debilita. ¿Por qué? Uno, lo más seguro es que ya no estás orando como deberías de orar, ya no estás leyendo tu Biblia como deberías de leerla, ya no practicas la misericordia, ya ni siquiera ayunas, tomes por inmunda la sangre del Cordero. Entonces, por eso tu fe se empieza a debilitar. Bueno, perdón, esa última parte, eso lo hacen nada más los apóstatas. El que ama al Señor no va a tomar por inmunda la sangre del Cordero jamás. Perdón, me retracto de eso que dije. Pero es porque haces cuidado, y a lo mejor vas a tener altas y vas a tener bajas. Te exhorto, hermano, toma tu Biblia y aférrate a ella, abrázala y no la sueltes jamás. Tómala como tu espada en todo tiempo y lucha contra las acechanzas del diablo. Y sí va a llegar el momento en que vas a llegar cansado, pero dice la Escritura que Dios es el agua de vida, que Cristo es el agua de vida. Vas, te refrescas en Cristo y vuelves a empezar la batalla. ¿Ves cómo no puede renunciar, no puede apostatar alguien que tiene una verdadera fe que persevera? Ahora yo te voy a decir una característica. Cuando tú cometes pecado, pero eres un hijo de Dios, tu conciencia no te va a dejar en paz. Y el Espíritu Santo te va a venir a redarguir. Y te va a hacer sentir muy mal. Y te va a llevar a que tú vuelvas a llorar y a pedir perdón. Y que en tu corazón afirmes la verdad siguiente: no volveré a ofender a Dios en este punto. Es que tú cometiste adulterio, ¿qué haces ahí predicando? Sí, es cierto. Pero llevo más de casi 2 años que me arrepentí y no pienso volverlo a hacer. No es de que a los 8 días, al mes, a los 5 meses, no, pues ya lo vieron otra vez. Bueno, ese no entendido. No sé si me doy a entender. El que practica el pecado es del diablo. Lo hace de continuo, todo el tiempo. Está haciéndolo. Sea por blasfemo, sea por irreverente, sea por lo que sea. No meramente es adulterio, no meramente es borrachera. A veces es tu soberbia, a cada rato te amargas, a cada rato le gritas a tus hijos, a cada rato le gritas a tu esposo, a cada rato andas codiciando lo que no tienes que codiciar, a cada rato andas metiéndote en la web a ver cosas que no son correctas. A lo mejor, hermanos, vamos a dar cuentas hasta del tiempo que invertimos en varias cosas. Pues eso es un pecado. O sea, si tú llegas delante de Dios y dices: Señor, yo no cometí pecado, yo no adulteré, yo no mentí. No seas mentiroso, porque perdiste mucho tiempo en el internet. Y el tiempo es mío. Ese tiempo yo te lo di. Pierdes mucho tiempo ahí. ¿A poco eso no es pecado? ¿No es alta rebelión contra Dios? Claro, también. Por eso la exhortación es de continuo. Y aquí dice que este siervo pensó que el Señor tardaba. Y empezó a optar por sus antiguas costumbres. ¿No es así? Empezó a regresar a lo pasado. En su tiempo tenía la convicción, tiró la televisión, tiró todos sus discos. Estoy hablando de hace tiempo. Hoy son memorias, hoy son laptops, son iPods, son todo ese tipo de cosas. Pero en su tiempo tiró todo eso. Pero hoy
ya lo ves volviendo otra vez. Me sorprende. O sea, esas series de japonesas, conocí una persona que ya había abandonado todo ese tipo de series, de ese tipo de caricaturas, son muy violentas, hermanos. No lo digo para que no me inviten a su casa, pero me invitó y después, sin querer, vi un arsenal ahí de películas de esas mismas. No, oye, ¿qué pasó contigo? Ah, bueno, es que pues es que luego estoy... Pero si ya lo habías dejado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y ya ustedes saben si me quieren invitar o no. Ay, ese hermano nada más va a juzgar y a señalar y a ver qué. No, fue sin querer. Tampoco voy a decir, oye, es perverso, hijo del diablo. No, pues échale gana. ¿Cómo puedes regresar a tus antiguas pasiones? Regresó, aquí dice que empezó a comer y a beber y a embriagarse. Pero ¿cuál era el móvil de este? ¿Por qué empezó a hacer eso? Porque él pensó que el Señor tardaba. Hermanos, yo le decía a esa persona hace rato, pero yo te voy a decir una cosa, porque me tocó ese punto del adulterio y muchas cosas. Te voy a decir una cosa. He procurado en este tiempo servir a Dios con limpia conciencia. Con limpia conciencia. Y me conviene a mí y a ti también limpia tu conciencia. ¿Por qué? Porque quizás en 2 horas o en 3 horas a lo mejor el Señor viene por mí. ¿A mí qué me conviene? Tener la conciencia limpia. Entonces, una persona, mira, decía Spurgeon, él decía, ¿acaso cómo se sentirá la esposa cuando su esposo se va muy lejos y tarda en regresar? ¿Cómo está? Triste, ansiosa, ya quiere que venga. Bueno, ¿estás así? ¿De que Cristo no ha venido? ¿Estás esperando a que llegue? Bueno, si estás esperando a que llegue, gloria a Dios, ahí se ve que amas al Señor. Pero si estás como este que dice que vio que el Señor tardaba, y dice, bueno, pues a lo mejor va a tardar otro siglo, pues mientras me embriago, mientras tomo, y lo peor de todo es que empieza a contaminar a los hermanos. Porque ahorita lo vamos a ver enseguida. Por eso se le considera un falso profeta, un falso maestro. Dice, vendrá aquel Señor de aquel siervo en el día en que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Hace como medio año yo me estampé con un poste. Yo no me esperaba que iba a chocar. ¿Ustedes creen que uno sale de la mañana temprano? Yo a ver si al rato choco. ¿No está pensando en esas cosas? No. Así muchos. No salen salen de su casa, pero ni se imaginan que ya no van a regresar. Y lo peor de todo es que cuando abran los ojos, ¿dónde creen que van a estar? Si nunca perseveraron en esa fe, ¿dónde creen que van a despertar? En el infierno. Es como cuando alguna vez alguien se ha caído de la cama. Cuando está durmiendo, yo me caí varias veces. O de la silla. ¿Te esperabas que te ibas a caer? No. El otro día me acosté en ese banco, yo no sabía que estaba una tabla provisional ahí. Dije, ahorita en lo que los hermanos se están ensayando, yo me voy a aventar una pestaña, así dije en mi corazón. Me acosté, ¡pum!, voy para abajo. Todos voltearon ahí, sonó más fuerte que el tambor del hermano que está tocando ahí. ¿Ustedes creen que yo me lo esperaba? Bueno, así como fue el susto, así va a ser cuando venga el Señor y no estés haciendo lo que Él te dijo. Y dice ahí, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá ¿con quiénes? Con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, has aprendido mucho aquí. Y ya sabes cuál es la voluntad del Señor. Bueno, número 1, la voluntad de Dios es que no te pierdas, sino que procedas al arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios. No esperes una gran revelación, que aquí se va a abrir va a aparecer una nube y va a aparecer un ángel. No esperes esas cosas. La voluntad de Dios es que no te pierdas, sino que procedas al arrepentimiento. En pocas palabras, que reconozcas que tienes pecado y que no puedes llegar al cielo por tus propias obras. Dice ahí, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá ¿cómo?
muchos azotes. Ese sabía que era la voluntad de Dios. Dice ahí en el libro de San Juan 9:41 rápidamente. Ahorita vamos a tocar de qué manera afectamos a los de afuera y no solamente a los de acá adentro. Dice aquí 9:41. Dice de esta forma: hablábamos de que es mucho mejor estar en ignorancia que haber sido un apóstata, que haber conocido los caminos de Dios. Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora porque dices, vemos, vuestro pecado permanece. En el contexto, Jesús sana a un ciego de nacimiento. Y el ciego de nacimiento va y se presenta y los fariseos dicen: ¿quién te sanó? Y luego en un día de reposo. Y empezaron a acusar a Jesús de que él ni siquiera era un hijo de Dios, que no era de Dios esos milagros. Y entonces el ciego le dice: pues yo no sé si sea o no sea. Lo que sé es que antes yo era ciego, pero ahora veo. Es lo que dijo. Él estaba testificando del milagro que hizo Jesús en su vida. Y ahí en el contexto, ahí en el verso 18, dice: pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo? ¿Él es el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, tampoco sabemos. Dice: nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él hablará por sí mismo. Entonces en el 24 dice: entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Le dije, acusando a Jesús. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y Jesús les dice, en el verso 35 de ese mismo capítulo: oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es Señor? ¿Quién es Señor para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo: pues para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean, y los que vean sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos ciegos también? Jesús les respondió: si fueran ciegos, no tendrían pecado, si fueran ignorantes. Pero como ustedes están viendo los milagros, ustedes están viendo los prodigios, ustedes están viendo la autoridad. Acuérdense en Mateo 5, ahí Jesús, en Mateo 7, dice que los hombres estaban atónitos porque Jesús hablaba con autoridad y no como los fariseos. Había autoridad en las palabras de Jesús. Porque ustedes dicen que no son ciegos, entonces me están dando a entender una cosa: que saben que soy Dios, y por eso su pecado permanece, porque no me obedecen. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Vamos a leer al capítulo 15, en el verso 22, de ahí de San Juan. Vuelve a repetir Jesús otra vez. Estamos hablando de que aún Jesús les dice: si ustedes fueran ciegos, la palabra ceguera significa ignorancia. En la Biblia, cuando tú ves, habla de ceguera, habla de que son ignorantes, no conocen o desconocen algo. Entonces, le hubieran dicho: si ustedes fueran ignorantes de mí, ok, no tendrían pecado. Pero como ustedes dicen que no son ciegos, significa que sí saben, pero no me obedecen, entonces su pecado permanece. Entonces tú aquí has declarado muchas veces que Él es el Señor, que Él te sanó, que Él escuchó tu oración. Hemos cantado un canto muy hermoso que dice: tú escuchaste
la voz de mi súplica, cuando más necesitaba de ti. Tus oídos estaban abiertos y tu tierno cuidado en mí. Fíjate lo que está declarando el que canta. O sea, tú eres Dios verdadero, eres fiel y veraz. Confortaste mi alma, mi consuelo y mi paz. Ok, muchas veces nosotros hemos cantado eso. Muchas veces hemos dicho, Él escuchó. Y muchas veces, ¿por qué llegas aquí? Es que Dios hizo un milagro en mi vida. Estás reconociendo que Él es Dios y Él es Señor. Pero cuando tú no obedeces, tu pecado permanece. Como los fariseos. Ellos eran falsos maestros, conocían la doctrina, conocían la verdad, pero enseñaban mal al pueblo. Y dice ahí, ¿qué dijimos? San Juan 15, 22. Dice, si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado. No, si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí también, a mi Padre, aborrece. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, una pregunta, cada uno de ustedes que está aquí, ¿por qué está aquí? ¿Porque le habló el diácono? ¿Porque le habló el diácono que está allá en la puerta? ¿Porque le habló el hermano espiritual? ¿Porque tu mamá es cristiana? ¿O porque el Señor te habló a través de un texto? Porque el Señor tocó tu corazón. Ok, dice aquí que si Él no te hubiera hablado, si Él no hubiera venido ni te hubiera hablado, entonces no tendrías pecado. Fíjate qué clase de pecado, de qué clase de pecado está hablando. Está diciendo que tú que ya fuiste bautizado, que tú muchas veces dijiste, es que Dios me habla, como la mujer esa que les decía yo, que dice que es que Dios me habla, y cuando se le preguntó y le obedeces, no supo qué decir. Así te ha hablado. A mí me ha hablado en sueños, me ha hablado por mi nombre, he estado así de repente acostado y de repente escucho a Miguel. Y aquí estoy, Señor. Así no me dice más, nada más he escuchado mi nombre. Me ha hablado. Me habla a través de la Escritura, me habla a través de la alabanza cuando no sé, estoy preparando el sermón, o estoy haciendo otra actividad en domingo, y de repente estoy grabando, y llega la palabra muy particular del canto, y me toca y empiezo a llorar. Me está hablando. Entonces, dice ahí, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa. Significa que en el día del juicio, cuando tú le digas, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, expulsamos, sanamos enfermos y hicimos muchas cosas. En tu nombre. Él te dirá, no te conozco. Hacedor de maldad, así le llama a esos que dicen que lo hacen las cosas en el nombre del Señor, pero en su corazón no le obedecen, son hacedores de maldad. Y de acuerdo a la parábola que leímos hace rato del siervo, ahí dice que les va a poner en una parte muy particular con los infieles. Esa es la consecuencia. Ahora, usted dirá, oh, pero el hermano empezó hablando de los falsos maestros y ahora ya nos está regañando que porque no obedecemos. Bueno, dice la Escritura, ahí en el libro de los Romanos, en el capítulo 2, dice de esta forma, gloria al Señor, capítulo 2, verso. Eso es condenatorio, hermanos. Es muy condenatorio porque no solamente me habla a mí, te habla a ti. Ahorita hablábamos acerca de que hay muchos niños, hermanos. Son muchos niños. Y cada niño no se debería de perder en medio de las familias cristianas. Pero muchas veces se pierden por tu mal testimonio. Muchas veces la gente de allá afuera no se acerca aquí porque dice, para ser como él, no, pues yo prefiero quedarme igual. Es más, lo dicen muchas veces y estoy casi un 99% seguro que tú lo dijiste alguna vez. Es que dicen que a mayor conocimiento, mayor condenación, yo prefiero quedarme así. Si es cierto o no. Porque la palabra dice aquí claramente que mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la verdad que haberse apartado. Dice aquí en el capítulo 2, verso
17. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorias en Dios. Fíjate, y conoces su voluntad. E instruido por la ley apruebas lo mejor, da consejos. Arriba dice que se apoya en el libro, en el Pentateuco, aunque está hablando de los judíos, pero vamos a extraer una verdad de aquí. Dice, te apoyas en la ley, significa en la palabra, y haces alabanza a Dios, y conoces cuál es el camino que debes de caminar, instruyes a los demás porque apruebas lo mejor, y confías que eres guía de los ciegos, o sea que tienes una virtud, eres un maestro que puedes sacar de la ceguera a muchos, luz de los que están en tinieblas. Tinieblas también se traduce, no solamente ceguera, sino también tinieblas como ignorancia, y luz se puede traducir como conocimiento. Tienes el conocimiento para llevar a los que están en ignorancia hacia la luz de Cristo. Luego dice que eres un instructor de los indoctos, de aquellos que no son estudiosos, maestro de niños. Fíjate, aquí dice que hay maestros de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Está hablando de gente que sabe, gente que enseña. Esa palabra instruir significa transmitir el conocimiento a otro. Entonces, hermanos, vuelvo a tocar el punto, hay muchos niños. Y tú podrás yo voy a agarrar mis 3 pollos, y yo, estos son mis 3 pollos y nadie me los toca. Bueno, yo soy responsable incluso de los otros 50 pollos que están aquí también, porque yo soy parte de la iglesia y somos hermanos, somos un cuerpo. En su momento a mí me pusieron como cabeza de un grupo, y quizás algunos externaron en su tiempo que por mi causa no buscan a Dios y cosas así. Y pues yo voy a considerar que por lo menos les haya hablado la palabra de verdad. A lo mejor no tenía mucha gracia, pero tampoco íbamos a ir a jugar, tampoco íbamos a tomar en poco la palabra de Dios. Pero aquí está diciendo que habemos maestros, y después dice, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, aquí es donde está la palabra clave, hermanos. Como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Ok? Nosotros venimos de una cultura judío-cristiana. Nuestras raíces, bien lo citó el maestro en San Juan 4, cuando él dijo, la salvación viene de los judíos. De ahí viene el linaje de los judíos, no de ahí viene Jesús. No estamos hablando de sus enseñanzas, estamos hablando del linaje, de la sangre. Amigo judío, si estás escuchando, no confundas el texto, te tienes una genealogía en Mateo 1 y en Lucas 3, o sea, no te puedes perder. Está hablando de dónde iba a venir el Mesías, el Salvador, ¿de quién? ¿De los judíos o del mundo? Del mundo. Y la promesa se le hizo en un pacto de fe a Abraham, no por la ley, sino un pacto por fe. Y aquí dice que si nosotros somos cristianos, vamos a poner la figura, vamos a quitarle la palabra judío. Tú que eres cristiano y dices que amas a Dios y que enseñas a muchos y sacas tu Biblia para darle unos buenos ramalazos a la gente, unos buenos correctivos, para ser más cultos al hablar, más bueno, ustedes me entienden. Tú que le enseñas a otros, ¿te enseñas a ti mismo? Ese es el peligro del que hablaba el apóstol Pedro, diciendo que se levantarían falsos maestros. Hermano, no quisiera saber o enterarme o que yo mismo te esté induciendo a hacer lo que es incorrecto. Número 1, nadie va a ganar la salvación a través de las obras de la ley. Por muy bien que te portes, no alcanzas a cubrir el precio que se pagó en la cruz del Calvario. Así que empieza por dejar de confiar en que te bautizaste, empieza a dejar de confiar en que tienes un talento. Hermano, yo estaba analizando acerca de los dones naturales y de los dones espirituales, dones naturales en Romanos, dones espirituales del 12º capítulo de Primera de Corintios, y en ninguno habla que alguno tenga el don de alabar o el don de cantar. Esos son talentos.
Todos tenemos que cantar. Si uno tiene el talento, que lo haga y que bendiga a muchos. Pero no es un don, es un talento. Entonces, hermanos, hasta en esas cosas. Digo yo, porque la Escritura dice que yo no debo de confiar en mis obras, ni en mis talentos, y mucho menos en mis dones. ¿Sí? ¿Servirá de algo acaso no Balán, hijo de Beor? ¿Acaso? Y de hecho lo cita el apóstol Pedro. Si tú te avientas ese capítulo, es muy extenso. Imagínense, el capítulo 2 de la segunda carta de Pedro tiene la misma sensibilidad que todo el capítulo de San Judas, hablando de las falsas doctrinas y de los falsos maestros. Cita incluso a los que se rebelaron en las potestades celestiales. Cita varios textos muy importantes que, si nos da tiempo ahorita, no creo, pudiéramos mencionar. Pero es importante que nosotros consideremos, porque Pedro estaba consciente de algo. Se iban a levantar falsos maestros de dentro de la iglesia. Y esas personas van a demandar una perfección. ¿A qué quiero llegar con ese punto de la perfección? A que tú vas a tener que ser perfecto para poder entrar al reino de los cielos, cosa que es imposible. Dice ahí en la primera carta de San Pedro, que como Cristo padeció, nosotros también tenemos que padecer hasta la muerte para poder tener la victoria sobre el pecado. Significa que nosotros vamos a ser separados del pecado. ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta que moramos. Porque si ya no tuvieses pecado o la tendencia pecaminosa en tu corazón, ¿por qué tienes que estar batallando todos los días entonces? ¿Por qué entonces de repente te enojas si es que ya eres perfecto? Entonces, cuando Jesús habla en Mateo y dice, sed vosotros pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, se lo está diciendo en contexto a los fariseos cuando dice, cualquiera de vosotros que no hiciere mayor justicia que los fariseos no podrá entrar en el reino de los cielos. Lo que significa es que si tú quieres entrar por las obras de la ley, vas a tener que ser más perfecto que los fariseos, más perfectos como Dios. Y no puedes. Hermanos, los fariseos diezmaban la menta. Yo no sé de qué tamaño eran sus hortalizas, sus terrenos, pero la menta es una planta, ¿no es así? Y dice que la diezmaban. Imagínense que tienen varios racimos y tienen que diezmar. Eran tan meticulosos que hojita por hojita las contaban para dar su 10%. Tú y yo no hacemos eso. Nosotros estamos en un pacto de gracia. Dice el Señor que Dios ama al dador alegre. Entonces ese es otro tema. Estoy tratando de hacer énfasis de esa falsa doctrina que dice que tú necesitas ser santo. La palabra santo significa ser apartado, pero nosotros la confundimos con perfección. Querido hermano, no quiero confundirte. Dice la Escritura. Vamos, regresemos para terminar en la segunda carta de Pedro. Dice en el verso 21. Capítulo 2, verso 21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, ¿ok? Está hablando gente que fue comprada, fue regenerada, de acuerdo al versículo 1 de ese mismo capítulo, gente que dijimos que la palabra era agorazo, fueron rescatados, fueron comprados universalmente. Yo compro este esclavo, pero muchos de ellos no le van a servir y entonces les va a venir una destrucción repentina. Pero ellos conocieron la verdad. El mismo siervo que estaba en la casa de su señor, lo pusieron ahí a guardar la casa de su señor, pero él, como vio que tardaba, empezó a meter malas ideas. Empezó a murmurar del pastor, empezó a murmurar entre hermanos, empezó a criticar a los de la alabanza, empezó a criticar a los que llegan tarde, empezó a meter cizaña. Hermanos, todo el capítulo 13 del libro de San Mateo habla de todo tipo de parábolas. La parábola empieza en el 13:1 con la parábola del sembrador. Y ahí habla de
4 tipos de cristianos, entre comillas, porque van a la iglesia. La semilla que cae en el camino, las aves del cielo que representan Satanás, o los demonios se roban la palabra. El segundo tipo de cristiano, el que cae en pedregales, no alcanza la profundidad la raíz, se seca, se muere. El que cae entre arbustos espinos, dice que el afán y el engaño de las riquezas de este mundo, entonces ahogan la palabra, y entonces ese es otro tipo de cristiano. Pero el cuarto cristiano es aquel que es humilde, recibe la palabra, la obedece y la pone por obra, y entonces empieza a dar fruto. Es difícil identificarlos, hermanos, porque en ese mismo capítulo el Señor nos habla acerca de la parábola del trigo y de la cizaña. Ese de la cizaña es idéntica al trigo. Y aquí vemos muchos cristianos, es más, pudiera ser yo la cizaña. Pero si el hermano oraba muy fervorosamente, él predicaba, más todos sus consejos me sirvieron a mí. Pero era la cizaña. No la puedes identificar, pero es muy parecido al cristiano. Usan un lenguaje cristiano, dice gloria a Dios. Cuando ve al hermano, ¿qué pasó, hermano? Dios te bendiga. Él lee la Biblia, conoce la doctrina, pero simplemente no es. Él también dijimos que era agorazo. Si era agorazo, fue rescatado, pero él nunca se sometió, nunca fue salvo, su fe nunca fue verdadera, y se manifiesta a través del tiempo. Hay otra parábola, ahí en el capítulo 13 dice que el reino de los cielos es semejante a una red que es echada al mar y jala todo, peces buenos y peces malos. Y no es hasta el fin, cuando ya sacan las cestas, y entonces este no sirve, lo sacan, este sí sirve, entra al reino, no entra, este sí entra. Por eso el reino de los cielos es semejante a esa red barredora. Ahora, vamos a pasar esa red barredora. ¿Qué tipo de pez eres? Es una persona que murmura, que se queja, que contamina a los demás. Estás dentro de esta categoría, porque estos conocieron, dice, que el camino de la justicia, y después de haberlo conocido se volvieron atrás del santo mandamiento, lo que les fue dado. Y en el 22 dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. Cita el proverbio, en este caso 26:11, dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en la suciedad. Ese es el final postrer de esa persona. Estaba considerando yo, cierta persona decía, el problema no es de los niños, el problema es de los padres. El problema no es de la sociedad, el problema radica en las familias. El problema no es psicológico, sino espiritual. Todos quieren ser felices, pero buscan la felicidad en los lugares equivocados. Todos quieren hacer lo que su carne les pide. Nadie quiere someterse a Dios. Si tu hijo se pierde, no es porque Dios haya sido infiel a su palabra. Pregúntate, ¿tú eres su maestro? ¿Le enseñaste bien? ¿Tu testimonio fue el correcto? Si la sociedad está así, es porque las familias hace mucho tiempo erradicaron los fundamentos, siguiendo doctrinas herejes y diabólicas como unión libre, no matrimonio, igualdad, donde la mujer es igual que el hombre. En esencia, en el alma son iguales delante de Dios, pero cada uno tiene un labor. Y cuando ellos salen de la voluntad de Dios, empezamos a ver todo tipo de problemas en nuestra sociedad. El problema lo culpamos, decimos que es que el problema es psicológico. No, el problema radica en nuestro corazón. Y si nosotros dejáramos de buscar nuestros deleites carnales, entonces empezaríamos a ver y apreciar los celestiales. Jesús nos promete vida eterna. Y ahora sí es el último capítulo, hermano, por favor. Dice en el capítulo 3, en el verso 9, una exhortación a esta iglesia para que regrese a la sana doctrina. Jeremías 6:16 dice, paraos en los caminos
y preguntad por las sendas antiguas cuál es el buen camino, andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Dice aquí en el capítulo 3 de San Pedro, en el verso 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. ¿Cómo es? Paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Ok? Dios es amor, pero es fuego consumidor. Dios es amor, pero es un Dios justo. La Escritura ahí en el libro de Hebreos, capítulo 6, dice, nos marca las doctrinas. Arrepentimiento, fe en Dios, hablamos de la fe salvadora, la fe que persevera. Doctrina de bautismos, hablando de bautismo de agua y bautismo del Espíritu Santo. Imposición de manos, resurrección de muertos y juicio eterno. Necesitas arrepentirte para poder tener fe. Y necesitas perseverar en la fe y obedecer, y eso te va a llevar a bautizarte y recibirás el don del bautismo del Espíritu Santo. Entonces dice que Él les dará poder. Impondrán las manos y ellos sanarán, echarán fuera demonios. Después está la doctrina de la resurrección de muertos. Vamos a morir, pero también vamos a resucitar en la última doctrina para un juicio eterno. Algunos van a ir al cielo, otros van a ser juzgados. Y aunque digan, Señor, en tu nombre yo eché fuera demonios. Señor, Señor, esa palabra es curios, dijimos, y lo dice dos veces, en forma de reconocer que Él es el dueño, y en la otra forma, reconocer que Él es el que todo lo puede. Dice, Señor, en tu nombre. Y el Señor, porque lo hiciste en mi nombre, y nunca cambiaste, fuiste un hipócrita, un infiel. Para mí eso es maldad. Apartaos de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno preparado para Satanás y para sus ángeles. Consideremos, hermanos, meditemos en la palabra de Dios que nos acaba de dar. Escucha esta triste canción que expresa el dolor de mi corazón. Cristiano fui como tú también, hasta el día en que Dios me desechó. Pequé a sabiendas de su ley, pisoteé la sangre de Jesús, abusé de su gracia deshonrándola, endurecí mi corazón hacia Él. Arrepentirme no puedo llamar. Creí que podía regresar otra vez y abierta la puerta encontrar. Me atrapó mi pasión, me ha enjaulado. Salir no puedo llamar.
Pequé a sabiendas de su ley, pisoteé la sangre de Jesús, abusé de su gracia deshonrándola, endurecí mi corazón hacia Él. Arrepentirme no puedo llamar. Escucha esta triste canción, expresa el dolor de mi corazón. Cristiano fui como tú también, hasta el día en que Dios me desechó. Pequé a sabiendas de su ley, pisoteé la sangre de Jesús, abusé de su gracia deshonrándola, endurecí mi corazón hacia Él. Arrepentirme no puedo llamar. Creí que podía regresar otra vez y abierta la puerta encontrar. Me atrapó mi pasión, me ha enjaulado. Salir no puedo llamar. Pequé abusé de su gracia deshonrándola, endurecí mi corazón hacia Él. Arrepentirme no puedo llamar. Tú que dices ser hijo de Dios, dime dónde están tus frutos, tu paciencia, la benignidad, el amor y la bondad. Tú que dices Cristo vive en mí y no andas en su luz. Tú que dices Cristo vive en mí y no llevas ya la cruz. No te engañes, pídele perdón. Si no estás dispuesto a negarte cuando el diablo viene a tentar. Y cuando ves un necesitado, pasas como nada sin mirar. Dudo que Cristo viva plenamente en ti. Y cuando al final te llame, ¿qué vas a decir? No te engañes, pídele perdón.
Ser cristiano es algo más que elevar las manos y cantar. Ser cristiano es algo más que decir gloria al Señor, Señor. Es algo más, es mucho más, es algo más. Es mucho más. Si no estás dispuesto a negarte cuando el diablo viene a tentar, y cuando ves un necesitado, pasas como nada sin mirar. Dudo que Cristo viva plenamente en ti, y cuando al final te llame, ¿qué vas a decir? No te engañes, pídele perdón. No te engañes, pídele perdón. Tú que dices ser hijo de Dios, dime dónde están tus frutos, tu paciencia, la benignidad, el amor y la bondad. Tú que dices Cristo vive en mí y no andas en su luz. Tú que dices Cristo vive en mí y no llegas ya la cruz. No te engañes, pídele perdón. No te engañes.